si nosotros hacemos una especie de comparación, obviamente valgan las diferencias, ¿no? De el fascismo, Mussolini. Mussolini era el hombre fuerte. En cierto modo, tuvo una ideología que cundió en toda Italia. Y como usted señala, pudo cambiar todo en Italia gracias a que Italia perdió la guerra. Y habiendo perdido la guerra, prácticamente se tuvo que entrar en un sistema que yo que vivo allá y usted también que vive allá, sabe que aún todavía hay un germen de Partido Comunista. Ha habido un brote tipo Cinque Stelle, que ha querido hacer algo híbrido, pero que por ahí iba, ¿no? En este momento, Draghi pone orden y estamos nuevamente en una posguerra prácticamente. ¿Cómo usted ve Italia y qué posibilidades habría de que en Cuba pueda surgir algo similar? Obviamente la guerra no sé si se va a llevar a cabo. No, 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 claro. Bueno, es una buena pregunta y una muy buena observación, efectivamente. O sea, primero, la naturaleza del régimen fascista o del régimen falangista en España o del régimen comunista en Unión Soviética. Bueno, estas características son muy parecidas a las de los populismos latinoamericanos, salvada la diferencia, que pueden ser enormes también, pero están basadas en una misma concepción, o sea, en el ideal orgánico, o sea, la idea que el orden político refleja una unidad orgánica, donde el pueblo es uno, la patria es una la doctrina. Todos estos regímenes comparten esta visión. Y efectivamente es cierto que sin la Segunda Guerra Mundial, que fue una tragedia para Italia, imagínense dónde la llevó el fascismo, sin la Segunda Guerra Mundial podría ser imaginable que Mussolini moriría en su cama porque gozaba de gran popularidad y de gran consenso hasta por lo menos el año 1937 y 38 y terminaría muriendo como Francisco Franco en su cama. La guerra cambió todo, pero al mismo tiempo Italia es un ejemplo que sería muy relevante para los países latinoamericanos, porque se vio cómo la Guerra Fría, que finalmente la obligó a Italia a ponerse del lado occidental, o sea, a elegir o a padecer, según las visiones. Para mí, elegir y disfrutar también del sistema liberal democrático en lo político y del sistema económico mixto, ¿no? De mercado y con participación pública por el hecho de estar del lado de Occidente en la Guerra Fría. Eso fue determinante para Italia, porque las dos grandes culturas que dominaron Italia durante toda la época de la Guerra Fría, la cultura de la democracia cristiana, o sea, el catolicismo político, y la cultura del Partido Comunista, los dos grandes partidos de masas, no eran cultura liberal democrática para nada, no eran hijas de la Ilustración, más bien eran dos culturas que en un contexto diferente habrían creado un ambiente de tipo populista, con las mismas características populistas a las que hacía referencia antes. Así que estas culturas populistas, al vivir dentro del sistema democrático, en cierta medida impuesto por la Guerra Fría, o sea, el parlamentarismo, el Estado de Derecho, la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de asociación, etcétera, etcétera, bueno, estas culturas terminaron cambiando. Y terminaron en cierta medida adaptándose a la visión democrática, pluralista y liberal del mundo. Esta es una enseñanza que creo que sea relevante para Latinoamérica. No se necesita una guerra para salir de la cultura autoritaria del populismo. O sea, practicar, vivir la democracia dentro de las instituciones crea una inercia, bueno, que puede causar con el tiempo la adaptación de culturas diferentes a la tolerancia de la tradición liberal democrática. Nada más que eso. En Cuba, claro que eso es muy diferente, porque en Cuba, bueno, en Cuba se pondría el problema el día que haya transición, porque un día va a haber transición, del problema que tuvieron los regímenes totalitarios cuando terminó el totalitarismo. O sea, cuando un país durante 62 años ya, toda su población escucha solamente un relato, donde todos son hombres de un solo libro, como decía Santo Tomás de Aquino, o sea, que solo han escuchado una versión del mundo, bueno,
hay un gran aprendizaje por hacer, para entender que en el mundo hay diferentes opciones, diferentes ideas y que tienen que convivir entre ellas. Por eso en Cuba será tan importante la diáspora, o sea, los 3 millones de cubanos que conocen el mundo, que lo vivieron y que descubrieron la complejidad del mundo. Italia decide entrar en el camino de liberalismo, ¿no? Y además luego es uno de los fundadores de la Comunidad Europea. Argentina, en cambio, prácticamente se retira de todo lo que se hacía a nivel internacional. Y surge el peronismo. Y surge este peronismo casi junto con el castrismo. Ya Argentina en este momento está repartiendo pobreza. Hay una familia completa de argentinos que ha migrado a Italia. Y hoy día el padre comenta, dice, después de un mes de papeles, pero hemos logrado formalizarnos, ojo, formalizarnos, cosa que en Italia es indispensable la formalización. Mi hijo va a entrar a trabajar el lunes en una fábrica y yo voy a entrar a trabajar la próxima semana. Tenemos casa. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede los latinoamericanos que viven en una situación de pobreza creada, mantenida, y ven brechas tan grandes, ¿no? ¿Cómo pueden defender lo que no conocen? Porque para este señor era una gran sorpresa todo lo que estaba viviendo en Italia, que era la estabilidad, que era la idea de prosperidad futura. Me gustaría tener una respuesta. Ahora, es obvio que sí, unas comunidades políticas, y no solamente políticas, unas comunidades, unas naciones, desarrollan una visión del mundo mayoritaria de acuerdo con lo cual la pobreza es pureza, la pobreza es pureza moral y por lo tanto superioridad moral, porque es una forma de estado de naturaleza, el buen salvaje, ¿no? Que finalmente es una virtud, porque el buen salvaje no está corrupto, no tiene tentaciones, no es egoísta, no es individualista, nada por el estilo. Entonces el arquetipo de la pureza moral, según la cultura nacional argentina, según el pensamiento nacional argentino, que ha terminado siendo hegemónico en la Argentina, pero ojo, porque el mismo pensamiento de tipo nacional, que sea bolivariano, que sea castrista, que sea correísta, que sea lo que sea, está extraordinariamente difundido en América Latina. Y si este mismo pensamiento nacional piensa, en cambio, que la civilización europea es rica pero desesperada, porque es moralmente inferior, porque es viciada por el materialismo, porque es egoísta, porque es individualista, porque no es solidaria, etcétera, etcétera. Y bueno, naciones que terminan elaborando culturas de ese tipo muy difícilmente van a crear prosperidad. Si ven una virtud en la santa pobreza, como la llamaban los jesuitas de las reducciones del siglo XVII y XVIII en el Paraguay, por ejemplo, pero era otra época, no había revolución industrial, por supuesto, pero sí es la santa pobreza que custodia la pureza del pueblo. Y ve, en cambio, en la prosperidad una amenaza, ve una fuente de corrupción, si ve en eso una fuente de colonialismo que va a atentar en contra de la identidad pura del pueblo, si siguen combatiendo el libre comercio, la propiedad privada, se siguen combatiendo la propiedad intelectual como formas de la dominación, de la opresión, y bueno, muy difícilmente van a salir de la pobreza. Quien digamos, celebra la pobreza, logra pobreza. Es bastante inevitable. Y todos los países que han elegido la vía nacionalista, populista, se han empobrecido. Si uno hace un estudio comparativo de la Argentina antes y después del peronismo, de Cuba antes y después del castrismo, o de Venezuela antes y después del chavismo, descubre cosas que bueno, te dan la piel de gallina. O sea, un retroceso, una decadencia impresionante, no solo con respecto a Europa, sino con respecto a otras áreas del mundo. Pensemos el Oriente, el Extremo Oriente, que mientras ha crecido extraordinariamente y ha logrado sacar de la pobreza a millones y millones de personas.